Bueno, como les decía, hoy veríamos el tema número 2, que es la transmisión de calor a través de las tres leyes fundamentales. Como este tema también lo vimos en termodinámica, ahora vamos a aprovechar para hacer un poco más profundo y minucioso su estudio. Para ello, vamos a ir viendo cada una de las leyes en función de su enunciado y de las ecuaciones correspondientes. Bien, entonces, ¿ahí van bien o quieren que agrande la pantalla? Agrando, ¿verdad? Mejor. Sí, mejor. Pero ahí no los veo ustedes, así que me hacen un sonido o hacen levitar algo, como las sesiones que siempre tenemos, para ver si están presentes. ¿Eh? Bueno, Bien. Entonces sería la transmisión de calor. Esas leyes, que es por conductividad, convección y radiación, son las tres leyes fundamentales que nos van a permitir a nosotros saber que se está transmitiendo, que está traspasando, que está absorbiéndose. Ya vamos a ver las distintas conceptualizaciones. Esa energía en tránsito, que es el calor, ¿verdad? Ya habíamos dicho que era una forma de expresión de energía, la que se puede transmitir por alguna de las tres leyes fundamentales. Entonces, estudiaremos la transmisión de calor en distintos fluidos y sólidos y aplicaremos las leyes que corresponden para cada uno de las mismas. Fíjense ustedes que en general la transmisión de energía se realiza por las tres leyes en forma simultánea, pero siempre hay una predominante con respecto al medio, al fluido, al sólido, al lugar a donde se produce esa transferencia del calor. En función de ello, en función de esa sustancia que estamos utilizando para la transferencia de calor, es que tendríamos la ley correspondiente. Como habíamos dicho, entonces, ese calor, esa transmisión energética que hay, lo podemos hacer en función de sólido o en sólido, mejor dicho, que se transmite por esa energía que se le da al átomo. El átomo vibra en su posición con un mayor nivel energético. Esa vibración, sin dejar de salir de su molécula y de su composición en sí, vibra y choca con su vecino, transmitiendo de esa manera la energía, ¿verdad? Estamos hablando en sólido, donde tienen una estructura cristalina estable y la cual no pierde esa estructura, sino más bien está excitado con una gran cantidad de energía, lo cual le permite transmitir hacia el vecino esa cantidad de energía. Esto se realiza a través de la muy conocida ley de Fourier, en la cual nos permite determinar cómo se transmite esa energía calórica dentro de una sustancia homogénea para permitir el cálculo, inclusive hasta en el interior de los sólidos. Otra forma de transmitir la energía es a través de una ley muy conocida, la ley de Newton del enfriamiento, que es para fluidos, tanto líquidos como gases, y que nos permite conocer en qué medida un fluido en determinadas circunstancias, características, situaciones, lo podemos considerar en un determinado espesor similar a un sólido. Ya lo vamos a analizar con más detenimiento. Y todo lo que es la parte matemática bien descriptiva, en lo que profundizaremos un poco más. Y por último, la tercera ley que veremos al final, si nos permite el tiempo, es la muy conocida ley de transmisión de energía, inclusive en el vacío por radiación, que fue desarrollada y presentada por Stephen Boltzmann. Son dos físicos simultáneamente
y se le dio a ellos la autoría de esta ley, ya que estudiaron cómo transmite la energía en el vacío. Entonces, este tema ustedes tendrían que dominarlo para poder saber cómo en las máquinas térmicas se está transmitiendo esa energía calórica y cuál es la predominante en cada uno de los procesos de las distintas máquinas térmicas que vamos a ir viendo en el transcurso del año. ¿Mm? Vamos por el principio. Entonces, ¿No puede volver a Filimino anterior un ratito? Sí, señor. Ahí está. ¿Qué necesita saber? ¿Ya está? Lo último estaba copiando la última ley. No te hagas problema por copiarla, porque la idea es subirla al campo virtual. Este fin de semana no creo, pero a lo mejor el miércoles que tenemos feriado, me voy a poner a ver cómo ya tienen el programa cargado en el aula virtual, así que lo pueden ir utilizando desde allí, tema por tema, ¿sí? Y la idea es subir los Power. Prefiero que me atiendan y lo podríamos ir viendo más detenidamente, o lo puedes tú ver asincrónicamente cuando desees el Power completo, ¿no? El Power es una guía, ojo. Tienen ustedes que estudiar del libro. Me baso en dos libros fundamentales, que sería la Termotecnia Aplicaciones Agroindustriales, que ya se lo voy a mostrar, es muy lindo libro, y Transferencia de Calor, que es un libro de José Ángel Manrique Valadez, desde la Universidad de Oxford. Muy lindo libro y se los recomiendo, ¿no? Acá, profe, al final del Power tiene puesta la bibliografía que utilizó, ¿no? Vos sabés que me olvidé de ponerte la bibliografía. Ya Para se que- los agrego antes de... No recuerdo haberlo puesto, que si no recuerdo es porque no lo puse. Me parece que me olvidé. Pero bueno, tampoco Después, son muchos, son... comparta los nombres por el grupo y así lo buscamos Dale, dale, dale. Y para si lo leerlo. llegan a encontrar en script no está, ¿eh? Yo lo busqué y no está. Lo que pasa es que son libros muy, muy nuevos y lo de script suben generalmente ediciones anteriores. Son libros nuevos de primera y segunda edición, respectivamente, son relativamente nuevos, ¿no? Será por eso que no figuran todavía en script, pero si lo llegan a conseguir me avisan y lo ponemos en el grupo, ¿sí? Capaz que no suba en WhatsApp, porque puede ser muy, muy pesado. En todo caso, pongan el link para ver si se lo puede leer, por lo menos, en soporte informático. ¿Sí? Bueno, ¿estamos? ¿Quién pedía? ¿Ya está, alumno? ¿Copió? Sí, profe. Perfecto, sigamos. Entonces habíamos dicho que la termodinámica estudiaba esas transformaciones de los distintos sistemas a través de lo que sería el concepto de esa energía en tránsito, que era el calor, y también las transferencias en los distintos tipos de fluido y de sistema. Esa determinación de esa propagación, de esa velocidad de propagación en una determinada dirección y con un determinado flujo calórico, vamos a ver cómo se producen lógicamente las variaciones de temperatura, que es el estado térmico de ese sistema que me va a estar denunciando esa cantidad de energía que está circulando. ¿Sí? Bueno, fíjense el gráfico que está muy, muy elocuente, lo que les quiero transmitir en función de lo que la termodinámica nos permite y que va a ser una aplicación práctica de la termodinámica en esta materia que sería máquinas térmicas. Los modos de transferencia, como les dije al principio en forma de introducción, sería la conducción, convección y radiación, donde la conducción se transmite o se pasa de un determinado sólido o un determinado material hacia otro, siempre aplicando la segunda ley de la termodinámica, dirigiéndose el calor del de mayor temperatura al de menor temperatura,
lo cual produce una difusión y vibración de los átomos energéticamente mayores con mayor vibración, mayor difusión, mayor cantidad de energía. Y lógicamente va a determinarse a través de ese indicador, que es la temperatura, el traspaso de uno a otro hasta llegar hacia el otro material, molécula en molécula, átomo en átomo, y que puede transmitir la cantidad de energía que se puede calcular proporcional a la ley, que ya la veremos enseguida, y llegar hacia el otro extremo del mismo sólido, o inclusive, si están muy en contacto, hacia el segundo sólido, hacia el extremo más lejano del sólido puesto en contacto. La segunda forma de transmisión es por convección, cuya forma de transmitir es predominante en fluidos, tanto en líquidos como en gases, cuando están lógicamente a diferencias de temperatura. La radiación toma la transmisión de calor a través de lo que sería la energía en ondas electromagnéticas, donde se aprovecha mucho la conceptualización de la teoría dual de la luz corpuscular y electromagnética, lo que nos permite, o que mejor dicho, permitió en ese momento, emitir una ley que es la ley de radiación energéticamente, ¿no? Como le dije, estaba en primer momento atribuida a un físico que no me acuerdo el nombre ahora, pero luego, como siguieron el estudio simultáneamente, lo tomaron la posta y siguieron Stephen y Boltzmann, se lo dieron a ellos en definitiva, pero en realidad la idea primordial fue de otro físico inglés. Bien, conducción. Entonces, la conducción en sí es la transferencia de energía, como les dije, de partícula en partícula, de átomo en átomo, energéticamente, por esa interacción, por esa vibración, por esa cantidad de energía extra que tiene cada uno de los átomos de la molécula para poder transmitir hacia su siguiente y así sucesivamente hasta la transmisión total, ¿verdad? Para ello nosotros aprovechamos lo muy conocido ley de Fourier, que nos dice que ese flujo calórico, ¿por qué flujo? Porque la cantidad de calor que va a transmitir en unidad de área y en unidad de tiempo. Fíjense que luego de despejo lo hago en función del área total, pero que queda, fíjense, con datos muy precisos, directamente proporcional a la variación de temperatura, al área y a una constante, porque siempre en matemática se hace el estudio de la proporcionalidad, ¿verdad? Y luego se aplica para la igualdad una determinada constante, que en este caso sería la conductividad térmica, que está dado en vatios por metro Kelvin, ¿sí? Otro detalle que van a percibir ahora, que de acuerdo al gráfico tiene la temperatura mayor menos la temperatura menor, ¿verdad? Que eso está de acuerdo a la definición de la variación térmica, está distinto, porque un delta, una variación, es final menos inicial. Es decir, que la temperatura del otro extremo, la final, la que no está en contacto con la fuente térmica, debería ser la primera que figura en la diferencia. ¿Por qué? Pregunto. ¿Se me durmieron? Y porque el calor se transmite de la fuente Mayor. más caliente Claro, al frío, mayor. ¿verdad? No sé qué me dijeron. Me han Sí, hablado en sí, chino, sí, profe, mandarín y en árabe. No entendí. que se Bueno, no transmite. importa. Lo que quiero decirles es que ese delta de T está al revés. ¿Por qué está al revés? Porque la ley está enunciada para que cumpla la segunda ley de la termodinámica, que quiere decir que de la energía calórica va del fluido más caliente, en este caso del sólido más caliente, hacia el más de menor temperatura, ¿verdad? Y si yo no lo coloco matemáticamente como el delta de T, me va a dar negativo. Contraproducente desde el punto de vista físico. Por ello es que llevo un signo menos la ley, pero la mayoría de los libros lo expresa de esta manera, que simboliza
matemáticamente cómo ponerlo al revés el delta de T, ¿sí? Pero conceptualmente ustedes deberían de saber que eso es así por el signo menos que lleva la ecuación cuando fue desarrollada correctamente. Entonces tenemos que ese calor por la unidad de tiempo es igual a una constante K, que es la conductividad térmica, el área total, e inversamente proporcional a al espesor, a la variación de espesor o al espesor en sí que tiene ese material con unas determinadas características. Cada una de estas variables, fundamentalmente la conductividad térmica, va a depender del material, lógicamente, si es más o menos conductor del calor, ¿sí? El área generalmente se hace por metro cuadrado el estudio y se unifica en ese sentido, pero sí depende tanto esa variación de la conductividad térmica de cada uno de los materiales. Entonces, la ley del calor de Fourier, de transmisión de calor, es directamente proporcional a la diferencia de temperatura entre las caras del fluido que está en contacto con la fuente térmica y el que está a menor temperatura, ¿verdad? Entre esa superficie es lo que se da a llamar la superficie de transmisión, que tiene que ser un flujo calórico en forma perpendicular para que pueda establecerse correctamente esta ley. Luego van a ver que lo que sería el concepto de resistencia térmica, que es la inversa de la conductividad, ¿no? Eso es lo que en física está delimitando como, fíjense, si lo colocamos como resistencia, el espesor sobre lambda. Ah, otra cosa, acá entre los dos autores no me di cuenta, pero bueno, uno lo llama K y el otro lo llama lambda, pero es el coeficiente de conductividad, ¿eh? Si ustedes pueden Bien. cambiarlo y corregirlo, van a ver que es exactamente el mismo. ¿Estamos de acuerdo? Porque use uno y otro autor, pero bueno, después me di cuenta. Conducción. Seguimos, en este caso, no para una pared simple, sino más bien para una pared compuesta. Fíjense que ahora le agregamos otra superficie que está en contacto íntimo con la pared caliente. Acá está simbolizada como si fuese una pared de ladrillo. Lógicamente tendría una conductividad del ladrillo distinta, si tiene otro material, no sé qué le habrán puesto en el intermedio, luego otra pared de ladrillo, como para aislar, por ejemplo. Entonces, en cada uno de los casos, al pasar el calor, encontraría una resistencia dada por cada uno de los materiales, el cual llamamos R1, R2 y R3, que va a tener en función del espesor, el área y su conductividad térmica, siempre proporcional a la variación de temperatura, siguiendo el concepto del de mayor temperatura hacia el de menor temperatura. ¿Cuáles son las características térmicas de los materiales? Y bueno, las características más usuales serían la difusividad, efusividad, la conductividad térmica, densidad, calor específico volumétrico. Son características propias, innatas, pertenecientes a Efusividad hace referencia a emisividad, profe, también. No, no. Ya que preguntas, avancemos un poquito y vamos a ver que... A ver, espera, ya voy. La difusividad térmica expresa la capacidad que No, tiene... con efusividad. Por eso, espérame, no Ah. seas nervioso. Hice la pelota un ratito y déjeme explicar. Mire, tenemos la difusividad que expresa la capacidad del material para transmitir una variación de temperatura, que fíjate vos que está en función de esa constante K y su volumen de transmisión, ¿sí? Volumen recuerda que había que definir primero y me avanzaste, me llevaste un tranco adelante, que era lo que se da a llamar el calor específico volumétrico, ¿sí? Entonces, la difusividad está en función de inversamente proporcional, por supuesto, a ese calor específico volumétrico, y la efusividad térmica, que expresa la capacidad del material para absorber o restituir un flujo de calor que está siendo traspasado, digamos. ¿Verdad? Entonces,
La efusividad sería la capacidad que tiene, que está dado como la raíz cuadrada de la conductividad, pero es proporcional a su volumen. No sé si me entiende el concepto, lo que te trato de Sí, profe. transmitir. Por un lado es inversamente proporcional a lo que se va a dar en llamar, ¿dónde está? El calor específico volumétrico, que determina la capacidad de almacenamiento de un determinado material o su capacidad de almacenamiento calórica, si quiere, volumétricamente. Y está en función de los diferentes materiales y el almacenamiento en sí íntimamente ligado a su densidad, es decir, su masa sobre su volumen. Por esta es que cuando se hace referencia a alta capacidad de almacenamiento, estás pensando casi siempre en el calor específico volumétrico, que no es lo mismo que el calor específico común que veíamos en termodinámica, que es la capacidad que tiene un cuerpo de elevar su temperatura con una determinada cantidad de energía en 1 grado. ¿Recuerdan? Eso sería calor específico por cada gramo, por cada unidad de masa de ese material. Me había quedado en el tintero por conductividad térmica, que es la capacidad de conducir o transmitir a través del mismo, y está en unidades de vatio por metro Kelvin, ¿sí? Tienen distintos rangos de aplicación, desde los aislantes que tienen poca conductividad térmica, como es el poliuretano, el telgopor, todos esos materiales tienen, el corcho, tienen muy bajo coeficiente de conductividad. Mientras que hay otros metálicos, como el cobre, por ejemplo, que tienen altísimo valor, como lo da el ejemplo de 389, fíjense, contra 0.026, que prácticamente no es nada, ¿sí? Y la densidad que habíamos visto, que la masa volumétrica, es decir, cuánto en volumen tiene esa determinada masa, y se define un coeficiente dado en kilo por metro cúbico, que ustedes saben que la inversa de la densidad es igual a ¿qué? Pregunto. Vivo en Volumen. termo. Al volumen Volumen específico. específico. Muy bien. No me arrepiento de haberlos aprobado entonces. ¿Vienen bien? ¿Me salté algún otro concepto? No, teníamos por allí, pasábamos al otro. Calor específico, tenemos el calor específico volumétrico y hablamos entonces. ¿Entienden esto de la difusividad y efusividad? Difusividad es la capacidad que tiene el material para transmitir y la efusividad es para absorber. Uno está inversamente proporcional al calor específico volumétrico y otro directamente en una razón a la raíz cuadrada, pero no deja de ser proporcional. ¿Se entiende, Alexis? Alexis preguntaba. Sí, profe. Perfecto. Bueno, acá está más explícitamente y explícitamente determinado el concepto. Fíjense que la conductividad es la capacidad que tiene de pasar como viene la flechita. La resistencia no lo deja. Tiene un gran obstáculo que permite el rebote, teóricamente, ¿no? Y luego la transmisión de materiales cuando se permite una determinada absorción a la ley. Que es la transmisividad en sí. Vamos a ver ahora lo que sería la transmisión entre fluido en reposo, porque tenemos en cuenta, como veíamos recién, la pared de ladrillo, y vamos a hacer un estudio de las 3 leyes, que voy a volver en un segundo, pero quiero que vayan viendo un concepto fundamental, que tengo una superficie de un determinado material sólido y tengo 2 fluidos. Por eso dice transmisión de calor entre fluidos en reposo. Y la capa límite que tiene este fluido en reposo es tomada como sólido. Por lo tanto, también lo puedo considerar como que se realizaría a través de esa capa límite la transmisión como conductividad térmica, ¿sí? En este caso aplicamos, ya vamos a ver, volveremos enseguida cuando
apliquemos la ley de Newton del enfriamiento y volveremos a esta ecuación antes de terminar la clase. Matemáticamente se sigue lo mismo y se despeja la temperatura que yo quiero reconocer en un determinado tiempo, inclusive el módulo de el momento flector a través del módulo de elasticidad y el momento de inercia que lo da a través del calor. Hay con aire y hay sin aire, distintas formas de transmitir para que tengan en cuenta también que es una de las formas de aislar a través del aire una gran cantidad de energía entre fluido y por qué no también entre sólidos, ¿sí? Una de las maneras es hacer el vacío entre ellos y se obtiene una muy buena aislación. La conducción de pared plana, cilíndrica, sencilla es exactamente lo mismo, manteniéndose siempre la misma hipótesis en que es un flujo constante, la dirección es radial, el régimen estacionario, sin pérdida lateral y con una conductividad que tiene un valor que es constante dependiendo del material. Ahí le falta colocar en negro parte del texto, ¿no? Entonces, ¿cuál es la particularidad? Es que yo desdoblo el cilindro y fíjense, tengo el largo como la base y el alto, el perímetro, que es 2pi, en este caso x, a la distancia en que yo quiero hacer el estudio, que es lo mismo al final, cuando integro, colocar en función del radio, ¿verdad? Porque iría desde 0 hasta el espesor más exterior, que es el radio. Integrando, nosotros en función, queda como una función de x, diferencial de x sobre x, que al integrar no es nada más ni nada menos que un logaritmo, y qué propiedad del logaritmo, fíjense cómo queda la ecuación en función del radio exterior y el radio interior de este cilindro, ¿verdad? Bien. Y llevándolo al cálculo de la temperatura en el interior de eso es muy importante para ver justamente en los tubos cómo cumple esto del momento flector y ese módulo de elasticidad de cada material, porque cuando los tubos, por ejemplo en calderas, son muy calentados, es como que si le aplicaría un momento torsor de una fuerza determinada, ¿no? Y justamente produce el deterioro y, ¿por qué no?, hasta la rotura en los encabezamientos de las placas de los tubos, ¿sí? ¿Me van entendiendo? ¿Alguna pregunta? No, se me profe, durman. ¿podría volver a Disculpe, explicar sí. sobre qué pasa en una caldera? En una caldera, viste que tienes, por ejemplo, vamos hacia la ignitubular, que por el interior de los tubos pasan los gases producto de la combustión. Sí, Entonces vas a tener una carcasa que va a distribuir el gas o los gases producto de la combustión para los distintos tubos que luego pasan, supongamos y analicemos solamente el primer paso, hacia la otra cámara receptora que con un bafle de por medio le permite hacer el segundo paso o lo saca a la atmósfera. ¿Te ubica más o menos la sí, descripción? Bien. sí, Entre lo que sería la cámara que introduce el gas y la cámara que lo recibe en el otro extremo, va a haber una diferencia de temperatura. sí, Esa diferencia de temperatura, como te lo puede hacer ver, que es el delta de T. ¿Ven el mouse? sí, Este delta de T es proporcional a ese momento torsor y que va a también ser proporcional a la conductividad térmica, al módulo de elasticidad y el momento de inercia que tienen. Eso ustedes tienen que haber visto en estática y resistencia de materiales. Ese módulo de elasticidad me va a dar cómo se dilata, cómo se estira, sin producir rotura todavía, por supuesto, porque está en la zona proporcional. Y el momento de inercia, hasta qué momento, hasta qué forma, cómo puede llegar ese sólido a aguantar una determinada deformación inercial, quiere decir con una determinada velocidad, una determinada tiempo. Eso va a ser un momento flector, ¿verdad? Porque va a tener, por un lado, elasticidad y por otro lado, un momento de inercia, va a tratar de moverse y va a ser un momento flector. Ese momento flector es lo que produce cuando están mal calculados los espesores, mal calculados los materiales. Si es superior al que puede llegar a aguantar ese espesor y esa longitud,
produce el deterioro en la zona en que se implantan los tubos con respecto tanto a la cámara que lo distribuye como a la que lo recibe, ¿no? Ahí aparecen las primeras grietas que se produce la pérdida, por supuesto, de los gases producto de la combustión, empezaría a burbujar en el agua, que es bastante peligroso, ¿no? ¿Me entendió? ¿Quién preguntaba, Alexi? Sí, profe. Sí, ¿Le entendí. quedó claro? Sí, sí. Eso va produciéndose un deterioro que como el material iría moviéndose en forma de vaivén, que se va terminando de romper como si fuese de fatiga, ¿no? Y es, en realidad, fatiga se da cuando el material tiene una frecuencia de movimiento en vaivén. Pero claro, uno dice, ¿cómo va a tener un movimiento un tubo que está sumergido en agua y con los gases? Y bueno, es a través del momento flector dado por una variación de temperatura, ¿sí? Y se produce la rotura por fatiga de material. Tanto, es como cuando ustedes quieren cortar un alambre, ¿vieron? Sin alicate ni pinza, por supuesto, ni mucho menos tenaz. ¿Qué hacen ustedes? No empiezan a dar un movimiento Es de fuerte. vaivén Repetitivo. Sí. repetitivo, frecuencial, hasta que se corta el alambre, ¿verdad? Bueno, eso es producido por una variación de temperatura y justamente por ese momento flector llega un momento en que el material es vencido, aparece la fatiga y se nota porque la grieta es distinta, la fatiga propiamente dicha mecánica, porque la fatiga propiamente dicha dada por elementos de máquina, por movimientos mecánicos, queda como pulido. Y al último, el granito que saltó del material y que se cortó. En cambio, este tipo de grieta queda toda una grieta como desprendido, no como pulido. Bueno, es otro tema y mucho más largo. ¿Me entendieron, cierto? Sí, profe. Bueno, Sí, profe. y vamos, todo esto lo... Ah, bueno, e igual que en la capa de... No me critiquen el dibujo. Ese es mío, es una transparencia que lo subí, antes lo hacíamos a pulmón y proyectábamos en unas camaritas que teníamos, cámaras, ¿no? Era un lujo. Poníamos la firmina o transparencia y la proyectábamos con cámara en un pizarrón de tiza. A pesar de que éramos jóvenes, terminábamos con 40 años más porque todo el polvo de la tiza se nos iba al pelo y se nos iba a los pulmones, ¿no? Miren cómo cambiaron los tiempos. Ahora estamos con una computadora que lo único que me quedó es el no haber usado un compás, nada más, ¿no? Pero bueno, son tubos en los cuales, fíjense, concéntricos, que parece que lo agarré a martillazo, pero no era la idea, sino hacerlo más o menos concéntrico para que vean distintos tipos de aislaciones de un tubo que podía o que puede llegar a conducir, por ejemplo, vapor. Entonces voy a agregarle las distintas capas de material hasta que permita una aislación completa, porque a mí me conviene que ese vapor llegue al punto de consumo con las mejores características. Para ello, le voy agregando distintos materiales con distintas conductividades térmicas, de distintos radios, por supuesto, porque cada vez van a ser mayores, y lo que me van a dar, de acuerdo a la ecuación que habíamos calculado recién, un área distinta por los radios interior y exterior que cada uno va a tener. Siempre recuerden ustedes que el área es el largo por el perímetro, base por altura. De allí viene el desglose de la ecuación, disculpe, y que me permite de esa manera obtener también la resistencia total en función de los radios, pero como normalmente en la industria no se maneja radio, se maneja diámetro, bueno, se lo coloca en función del diámetro. Es por eso que la ecuación de la resistencia total, que es la inversa de la conductividad, lo puedo obtener como la sumatoria de todas las inversas de las conductividades por el logaritmo de los diámetros, fíjense ustedes, mayor sobre el menor, o inicial, medio final. Final sobre inicial, perdón. ¿Sí? ¿Se entiende? Ahí tienen ustedes el desarrollo para que se entretengan el fin de semana y lo vean. Bien, profe. Vamos a la segunda ley, ley de enfriamiento.
La ley de enfriamiento, como le dije, es principalmente aplicable en fluido. No, es decir, predominantemente. No quiere decir que también se pueda llegar a transmitir por conductividad. El mayor porcentaje de transmisión de calor es por esta ley, que es la ley de enfriamiento en los fluidos, a través de una ley que la estudió don Isaac Newton, cuya figura le estoy mostrando, y que lo hacía en distintos sólidos porque querían ver cómo evitaban la falsificación de la moneda en aquel momento, en aquel entonces, más científicamente, no solamente mordiéndola, porque de ahí se podía saber que era falsificada o no. Los antiguos hacían eso. Y empezaron a estudiar científicamente una ley que trataban de ver. Hoy se morían todos, profe, con el COVID. Sí, y bueno, como que pasó, ¿eh? La peste negra fue tremenda también. Pero bueno, fíjense ustedes que estudiando eso, él llevó a tratar de fundir esos materiales y los dejaba en enfriar y ahí determinaba si verdaderamente estaba falsificada o no la moneda. Y a través de eso, ellos estudiaron lo que se da a conocer la ley de enfriamiento de Newton, que bueno, léanla, está muy linda la historia, pero no quiero perder tiempo. Sí, está lindo para que ustedes la vean, ahí se las proporciono. Vamos a ir a que la transferencia del calor entonces está relacionado con, lógicamente, con ese delta de T y con un determinado fluido que lo va a estar influyendo hacia la proporción de esa cantidad de energía hacia ello, y puede ser medido a través de un determinado fluido. En ese entonces ya se estaba justamente estudiando la termodinámica y se estaba estudiando la ley cero de la termodinámica. Ya tenían termómetros con distintos materiales, creo que era un aceite, ahí les da la historia, era un aceite muy particular que fundía a una determinada temperatura. Venciendo todos esos obstáculos, pudo descubrir que no solamente un fluido como el aire, porque el aire era el que producía el enfriamiento de su punto de fusión de los distintos materiales que estaba estudiando para ver la falsificación de la moneda, sino también en el agua. Por eso él ejemplifica la firmina, cubitos de hielo en agua, porque en el agua también sería un fluido que puede producir el enfriamiento, bueno, en este caso el calentamiento de los cubitos de hielo. Así llegamos a la ecuación. Dijo que ese flujo térmico es proporcional, directamente proporcional a la variación de temperatura, y cuya igualdad es a través de una ecuación que es K, que es el coeficiente, en este caso, de igualdad que propuso. El otro libro lo llama como H, chicos, ¿saben? K, H, bueno, lambda, ustedes vean en cada uno de los casos cómo lo vamos a simbolizar. Pero lo que vale es el concepto. Entonces se puede resolver utilizándose el método de variables separables. Lo separo la temperatura con la temperatura y queda acá en función del tiempo. Lo resuelvo, lo integramos y queda bastante parecido a lo que sería la ley de conducción, pero también logarítmica, como constante siempre, digo, como integración siempre indefinida, va con una constante, ¿verdad? Bueno, fíjense cómo por propiedad del logaritmo puedo decir que g elevado a la base es igual a la diferencia. Y luego puedo tener en función también del logaritmo la potencia de base, como se puede ir desdoblando, y queda en función de una constante. Esa constante es la que al último aprovecha para producir el enfriamiento y definir de esa manera la ley de Newton. Pasemos rápido. Que se da en fluidos que están en convección. Ahora ya vamos a ver que esa convección, ese movimiento de los fluidos a través de lo que yo quiero enfriar o calentar según lo que quiero realizar, puede ser una convección de tipo natural o puede ser de tipo forzado, ¿sí?
Es decir, que todo el fluido que está en vecindad de esa superficie en la cual yo quiero transmitir el calor. Entonces podemos transmitir el calor entre fluidos a través, por ejemplo, de una superficie. Si la parte negra de la firmina es una determinada superficie y fluye en fluido, vamos a ver por la hidráulica que la molécula que está en contacto directo con el sólido tiene una velocidad cero, por eso ustedes están viendo por un lado el perfil de las velocidades. A medida que avanza hacia el interior de ese tubo, suponiendo que fuese un tubo, vamos a ver que la máxima velocidad está en su punto medio, con respecto a una determinada ordenada que no estaría midiendo el diámetro, por ejemplo. Y el largo sería el máximo permitido hasta llegar a la velocidad máxima. Por otro lado, la temperatura, fíjense cómo tiene un perfil de disminución. Desde el máximo que lleva lo más caliente que lleva el fluido en el interior, va disminuyendo a medida que va transcurriendo hacia la superficie o en dirección o acercándose a la superficie con un movimiento convectivo que puede ser de tipo natural. Cuando la densidad de ese fluido es menor por temperatura, su volumen aumenta, entonces tiende a ascender, ¿verdad? Y el más pesado a descender. Entonces eso sería el movimiento convectivo natural. En cambio, si le colocamos una bomba en caso de líquido o un ventilador en caso de aire, estaríamos en una convección de tipo forzado. ¿Sí? ¿Se entiende, chicos? Sí, profe. Bien. No sé si me queda algún dato. ¿Hay algún sobre esto. caso, profe, que se utilice la convección natural? Sí, en aquellos casos en los que no quieres, por ejemplo, que esos determinados, sobre todo, a ver, vamos a un ejemplo de los que trabajan con oro, como se orfebre. El orfebre que no quiere que se le dañe y que tenga una muy perfecta terminación, lo deja enfriar en un recinto, en un crisol, muy lentamente, lo apaga y eso es prácticamente convección natural. Esos son artesanos prácticamente, ¿no? Donde se aprovecha mucho de estos conceptos para que no se dañe esa alhaja y lógicamente la terminación de la misma es el costo, ¿no? El costo de la misma. Y de ahí industrialmente en aquellos terminaciones de metales, tanto en la siderurgia como en la metalurgia, si lo dejas enfriar convectivamente va a tener una granulometría en su constitución que te va a determinar la dureza, maleabilidad o ductilidad que va a permitir luego hacer los procesos tecnológicos acorde a lo que quieras hacer. Es todo un tema, no me acuerdo bien cuál era el autor Higgins. Ustedes pueden ir al Higgins, que es un viejo libro, pero prácticamente es un manual de la siderurgia y la metalurgia y explica perfectamente la diferencia de enfriar convectivamente en forma natural o a través de convección forzada. La granulometría interna depende justamente de la velocidad de enfriamiento, ¿no? Y está muy de acuerdo a todo esto que estudió Newton, ¿no? Él tratando de ver que no le vayan a joder la moneda de oro y del material, llevo al estudio después de las distintas metalurgias, de las distintas granulometrías, y ahí viene el recocido y los tratamientos térmicos de todos los materiales, ¿sí? Los hornos de tratamiento térmico tienen a flujo natural o convectivo o con determinados ventiladores si lo quieres hacer en un recocido mucho más rápido. ¿Se entiende? Pero es otra historia, es muy larga historia, ¿eh? Pero bueno, pueden ver este libro que es muy lindo. Ese sí está en soporte informático, ¿eh? Está, lo pueden conseguir. Fíjense entonces la ley de transmisión del calor, cuando hay una determinada capa límite, se lo puede asemejar al fluido
perdón, al sólido, y podríamos llegar a aplicar la ley de Fourier en esa pequeña capa, en la cual la velocidad del fluido es cero, pero en cambio, cuando ya varía en más de un porcentaje, creo que era del 1%, con respecto a la velocidad total, a la velocidad final o a la velocidad del medio, recién se puede transmitir por convección. Mientras tanto, si la velocidad es muy pequeñita, que tiende a cero, lo estaríamos considerando como si fuese una pequeña capa de sólido, en la cual va aplicado el coeficiente H. Entonces la ley queda como el flujo calórico aquel por área y por tiempo multiplicado proporcional a la temperatura. Y para la igualdad lo coloco en función de H. Permítanme volver a la, yo les dije que iba a volver a la ecuación de hace rato del fluido en movimiento. Esta, fíjense, el flujo de calor por unidad de área y en el tiempo perpendicular a esta superficie, en esta pequeña capa límite le coloco H, no C. C es la conductividad térmica de la pared o del metal. Y también voy a tener un H', que es cómo varía la temperatura. Fíjense que viene la temperatura del fluido caliente, disminuye en la capa límite como si fuese capa límite porque tiene la menor velocidad, o mejor dicho, que tiende a cero, no mayor del 1%, luego va al sólido por conductividad y en esa otra pequeña capa límite entrega la cantidad de calor como el flujo constante hacia el fluido que está en movimiento. Entonces yo puedo aplicar H en superficie y en tiempo por el delta de T. En cambio, en lo que es conducción propiamente dicho, lo tengo por el conductividad y espesor. Y sale ese flujo calórico que es el mismo con H'. Siempre la misma cantidad de calor, lo pongo en función de esa cantidad de calor, lo despejo. Fíjense ustedes que yo al despejarlo queda todo un paréntesis que le llamo como o como conductividad final, que la inversa sería la resistencia que veíamos recién. Por eso es que lo planteé acá, luego con la ley de Fourier y la ley de Newton, podíamos recién calcular de esta manera y despejándola la temperatura que tiene en un determinado punto. Sobre todo teniendo en cuenta T1 y T2. Aparte de calcularlas a ella misma, T1 y T2 la puedo medir. La pregunta sería cuánto me mide en un determinado punto del espesor. Esos serían los ejercicios. O los problemas que en la ingeniería y en la profesión les pueden llegar a tomar. Fíjense ustedes, yo le agrego tantas capas de sólido como yo pueda colocarle, pero siempre tengo el fluido en reposo caliente y el fluido en reposo frío. Entonces tengo el H y el H'. Mientras que en el medio están las conductividades y los espesores de cada uno de los materiales que voy a agregar. Por lo tanto, el coeficiente total va a ser la sumatoria de tantas capas límite como tenga, generalmente son 2, pueden ser más la sumatoria de los directamente proporcional a los espesores en función de la conductividad. Esto es coeficiente de conductividad, la inversa sería la resistencia. ¿Se entiende? Pregunta, pregunten. Inquietud, ¿no se me durmieron? Siguen. Profe, disculpe, Sí. así lo anoto. 1 sobre K entonces es... Es la resistencia. En este Bien. caso cae la conductividad total, la conductividad de todos los humanos, ¿sí? Bien. Lógicamente que la inversa es la resistencia. ¿Se Otra entiende? pregunta. Sí. ¿Usted daba clase en Aymogasta? Yo iba a ir ahí. Yo di en Aymogasta hace mucho tiempo. Sí, señor. Ah, ¿sí? ¿Usted estaba en Aymogasta? Iba a ir ahí porque me quedaba más cerca. Yo soy de Anillaco. Pero bueno, ya me vine para aquí. Sí, No, sí, no me puedo yo liberar de usted. estuve, Ah, yo estuve, ¿cómo? no me puedo liberar de usted. No, Es el no, destino. la mayoría de los estudiantes de ingeniería me hacen la cruz, me disparan, pero bueno.
Aparentemente soy un mal necesario porque me viven llamando, che. Así que para algo Bien. sirvo todavía. Y ahora no enseña, profe, en Naimogasta. No fui El más. reo porque- se va a cambiar. Entonces, Bueno, Pero no hay dígame más cuando gasto, se profe. cambie el REU, voy a enseñar. sí se cambió tú también. De 10, así no lo Ojo. extraño. No, pero a ver, sigo siendo el jefe, tengo quien vaya allá. ¿Me explico? Claro. Claro. Yo Lo soy el mismo, que da el cuando usted ok. ve a Reu, Mauricio, Listo. Tiene su Angelini, discípulo. Ahí nomás Su le discípulo cortamos el allá. pelo para que deje de comer que zanahoria, ¿viste? Cuando... Llego allá a Imogasta y digo, no, yo lo conozco al ingeniero Félix, a mí no me digan nada. No, por supuesto, dígale así, va a ver. Ahí están una serie de Promoción ingenieros más termodinámica tiene que jóvenes que ser yo. ya tienen otro tipo de energía, yo ya no puedo viajar, así que van ellos y yo los superviso, estamos en contacto. Eso es porque es de la sede, ¿no? A través de nosotros titulares somos responsables de la sede y le damos las directivas y ellos van, toman los parciales, dan las clases. Y Claro. profe, pero nosotros si usted lo, enseña allá, tiene que viajar cada vez que da clase. claro, Fue. sí, Ah, sí. No, el problema es que por ahí hay medio alumno, porque no es ni uno entero, porque te va a una clase y la otra no, y te da ganas de comerlo, ¿viste? claro. Ya un Claro. día dije, no puedo ir y que no se presenten, así que arreglamos así. Y resulta que estos otros chicos son más jóvenes y se ponen en contacto entre ellos, dice yo voy, hoy no voy, y hasta creo que se encontraban en los boliches, che. Así que bueno, ahí se decían, mañana no voy, no, ¿qué vas a ir si estaba en curva, ¿viste? Pero bueno, Claro. ahora estoy charlando, pero sí, ingeniería en alimentos se da en Aymogasta, también daba ahí máquinas térmicas y frigoríficas. Así que no se van a salvar muy fácil, por más que se vaya. ¿Quién es de Anillaco? Reus. Yo, profe Ah, Mauricio. sos de Anillaco, Mauricio. Sí. Ahora la semana que viene ya me voy a mis pagos. Qué bien, che. Bueno, a ver, permítame avanzar porque me he vuelto ¿Usted, profe, no justamente... concursó por pagar máquinas frigoríficas en quinto? ¿Cómo? Perdón. ¿Qué me Para dar preguntaste? máquinas frigoríficas en quinto. Creo que estabas Eh, en quinto, creo que estaba la materia de quinto. no me presenté porque estaba Abdala y me parecía flojo presentarme, ¿viste? Pero me Ah, pusieron como... a mí más flojo me parece Abdala. Ah, ¿quién dijo eso? no, che, no le ¿Quién nace. dijo eso? No, por favor. No, me parecía una falta de respeto, ¿viste? Un hombre grande, ya se va a jubilar. No sé, pero al último me han puesto como jurado, ¿viste? Así que estuve como jurado en el concurso. Bien, todo esto ya lo vimos, la transferencia de esto lo vimos, sí, ¿no? O no recuerdo. Entonces, fíjense, tenemos el coeficiente de película que va a estar en función del espesor, como habíamos dicho, y se calcula también para, lo correcto sería ver el máximo, ver el mínimo y cómo es la curva de la variación en función del espesor en el cual, o la longitud en el cual se transmite esa cantidad de energía, ¿verdad? Y en función del perfil de velocidad, ojo, acá tiene mucho que ver si es un régimen laminar o régimen turbulento en el fluido que está desarrollándose. Si un líquido o flujo laminar es muy distinto que el flujo turbulento. Ahí entra el número de Reynolds, se complica un poco, pero consideramos que es un régimen de tipo laminar. Eso me he olvidado de decirle, y de tipo estacionario, ¿sí? Y van a ver que la variación del coeficiente de película en función de la longitud esta que yo les hablaba va a tener una curva de tipo exponencial porque es logarítmica. Entonces se trabaja con un valor promedio. Ese promedio es el que está simbolizado con la rayita superior y se puede calcular a través como si fuese la integral de esa variación de temperatura con respecto a esa longitud en un infinitésimo
dividido en, lógicamente, la variación de temperatura, ¿sí? Esto viene del teorema del valor medio de matemáticas, chicos, así que también lo pueden estudiar. Sale muy bien en el Pico Novo, un libro muy lindo de matemáticas. Bueno, ustedes lo deben manejar mejor que yo, ¿sí? De allí se calcula ese valor promedio, como les hago ver en la figura, muy aproximado, y se lo utiliza con frecuencia, porque imagínense estudiar punto por punto dentro de lo que es el tubo, no tendría Sí. ningún valor matemático, ¿verdad? Y además, para los cálculos que nosotros necesitamos no es tan fino, sino que necesitamos una aproximación como para tener un valor del flujo calórico que se está atravesando a través de esa área, ¿verdad? Bien, miren cómo quedaría entonces ahora la ley de transmisión del fluido con un valor H promediado en la longitud en que se está transmitiendo esa cantidad de calor en el fluido. Entonces, este fenómeno de transferencia, como le dije, de transferencia de calor en un fluido va a depender, como decía recién, si es convección forzada. En el caso de líquido forzado le tendría que poner una bomba y sería flujo turbulento, mientras que el flujo laminar se da cuando la velocidad es lo más quieta posible, pero lógicamente que el tiempo sería mucho mayor en la transmisión de calor, ¿no? En el aire, por ejemplo, si yo le pongo un ventilador, un soplador, se enfriaría mucho más rápido todos aquellos metales que estaba estudiando Newton, y permitía de esa manera un enfriamiento mucho más rápido, ¿sí? Bien, ¿qué hora es, muchachos? Nos alejamos. Tengo una hora todavía, ¿no? 10. Sí. Tengo hasta las 8, ¿tengo? 7:15. ¿Ah? 7:15. Y Ah, cuarto. se me confunden siempre los horarios, che, así que, bueno, le doy rápidamente, me va a quedar colgada hasta leer. Le doy rápidamente la introducción. No creo que me alcance el tiempo para desarrollar todo, porque acá tendríamos que hablar del concepto de emisividad, ya no de difusividad ni de conductividad, sino de la emisividad y del cuerpo negro. Qué macana, la bolilla 3, combustión. Bueno, tendríamos que haber terminado ahora. Esta ley de transmisión de calor, como le dije, que dado por la radiación térmica, estaba siendo desarrollada, estudiada y determinada por dos físicos, que es Stephen y Boltzmann, que la estudiaban de manera simultánea. Y el término radiación viene de la cantidad de energía que se puede obtener a través de energía que se llama radiante, que pueden emitir ondas de tipo electromagnética que viajan en el vacío. Esa es la gran diferencia con respecto a las otras dos leyes, porque las otras dos leyes explican la forma en que transmite el calor mientras tenga o un sólido energético conductor, Un medio. un medio, perfecto, muy bien, muchas gracias. Mientras que en la radiación no tengo ningún medio, se puede hacer en el vacío. Ello explicaría cómo llega la energía calórica del Sol, por ejemplo, a nuestra superficie terrestre, y es a través de onda electromagnética, en la cual tenemos que aprovechar la dualidad onda-partícula del concepto de la luz, donde fue la discusión por años de Einstein, Planck y por último de Broglie, el que resolvió el problema y le dijo: muchachos, los dos tienen razón, déjense de pelear. Y fíjense que Einstein terminó muriendo sin reconocer el cuanto de Planck, ¿no? Pero bueno, muy linda esa historia. Un día les voy a mandar la historia de la energía para que lo sepan digerir y estudiar y entender. De esa manera, entonces, esa onda, que luego fue muy aprovechada para las distintas transmisiones de información, como pueden ser las ondas de radio, las ondas
electromagnéticas nos sirven también como infrarrojo, la luz visible, el ultravisible, los rayos X, todo eso son ondas electromagnéticas, ¿sí? Muy aplicables luego en física y se estudió a través de lo que era, miren, ahí está, ¿no? Es austríaco, Stephen. Y ahí está el irlandés, Tyndall, el que no me acordaba hace rato que yo les decía, el precursor, el idealista, el que nunca se acuerda, es de Tyndall, pero él fue la idea primordial. Luego afinaron el lápiz y sacaron sus leyes simultáneamente, que se lo fue reconocido a Stephen y Ludwig Boltzmann, ¿no? Miren en qué año, 1906, y fíjense que usando ya la terminología y los principios termodinámicos, ¿no? Por eso es tan importante que ustedes sepan la ley cero y cómo se desarrolla toda la historia de la energía en función de cómo se dieron los estudios de las distintas leyes. ¿Leyes por qué? O principios, porque nadie los refutó, ¿eh? Están hasta la actualidad siendo aplicables porque es algo que se puede aceptar como tal desde el punto de vista que nadie pudo decir que eso no se cumple. Boltzmann consideró un cierto ideal motor térmico que era una luz como fuente de energía en lugar de un gas, ¿no? Bueno, ahí viene todo el estudio de lo que sería la dualidad onda partícula-onda, onda-partícula, como les decía, para poder delimitar hasta qué punto nosotros podemos decir que un cuerpo puede irradiar, absorber o reflejar. Si es cuerpo negro, si es cuerpo gris o totalmente transparente. Bueno, sigue con la historia, no quiero perder tiempo en la historia, ¿no? Biografía tampoco, estudienla, está lindo, para que esto lo saque del libro ese. Está lindo, pero ahora no tengo tiempo. Lo dejo para que... ¿De dónde lo sacó, profe, esto? De un libro que se llama Historia de la Energía, que creo que se los leí el año pasado a ustedes, del concepto de energía. ¿Se acuerdan cuando empezábamos termodinámica a esta altura del año? Con el concepto de energía, que fue el concepto de este físico que había ganado Friedman, ¿cómo era? Que había ganado el premio Nobel y que hacía un cuento de la mamá, ¿se acuerdan? Con los 28 cubos y ahí viene el concepto de energía. Bueno, no importa, no quiero perder. Entonces está muy lindo ese libro, ¿sí? Entonces tengo un cuerpo negro que era la superficie de un cuerpo que en caso límite toda la energía que incide desde el exterior es absorbida y toda la energía que incide también en el interior es emitida. Eso es, absorbe, se energiza y lo emite. Ese es el concepto de cuerpo negro, ¿sí? Es decir, que todo cuerpo negro absorbe esa cantidad de energía, se excita energéticamente y puede incidir en sus máximos niveles energéticos de los distintos átomos y cuando decae produce una emisividad. Cuando decae del nivel energético ese átomo, esa cantidad de energía la emite en cuanto, en pequeños paquetitos. Ese sería el cuerpo negro perfecto, donde existe la naturaleza, inclusive hasta, bueno, el humo negro, una energía incidente, ¿sí? ¿Cuál es el concepto del cuerpo negro? Fíjense como una cavidad que entra la energía por un pequeño orificio. No sé si lo alcanzan a ver ahí, el pequeño orificio donde ingresa la energía y se produce la reflexión interior, es decir, que se absorbe interiormente toda la energía, sube el nivel energético, vibran muchísimo los átomos, pasan a un nivel energético superior del SP al SP2, ¿se acuerdan? Así sucesivamente hasta que salta el nivel energético superior y emite. ¿Por qué? Porque luego decae en cuanto, en pequeños paquetitos que le llaman cuanto, y eso, como son minúsculos y gran cantidad, se ve como una luz. De ahí a donde viene de Broglie y dice, muchachos, los dos tienen razón.
La luz es una onda electromagnética y también tiene masa. Es por eso que se puede un electrón tener una determinada cantidad de energía, como lo planteaba Einstein en su ecuación de la teoría de la relatividad, ¿no? Por eso de Broglie se ganó el premio Nobel. Bueno, seguimos con las propiedades de la superficie del cuerpo. Fíjense si un determinado rayo incidente, parte es absorbido y parte es reflejado. Este haz incidente totalmente perpendicular y una superficie totalmente pulida puede hacer que parte sea absorbido y parte sea reflejado. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Se me durmieron? Sí, sí. ¿O se fueron a la otra clase? Avisen, así apago la luz, yo también, ¿no? No me dejen hablando solo. Bueno, sobre entonces esa superficie de ese cuerpo, esta luz incidente va a permitir que esa cantidad de energía que se absorbe se pueda emitir también. ¿Mm? Una cantidad de energía en pequeñísimos paquetitos que cuánto, una gran cantidad de cuánto van a hacer un haz luminoso que se puede medir a través de fórmulas, ¿verdad? Tanto de la teoría de la masa con energía como la corpuscular de Planck. Propiedades de la superficie, considerando que la energía radiante incide desde el exterior sobre el cuerpo, si esa superficie totalmente lisa y pulimentada, pulida, bruñida, bien, que sea como un espejo, lo va a reflejar como si fuese todo un solo haz de luz. Pero si es rugoso, tiene pequeñísimas montañitas, se va a formar una gran cantidad de haces reflejados, que sería lo que se le da la difusividad o reflejar en distintas direcciones esa molécula de luz, ese cuanto de luz, esa cantidad de luz, lo cual ya va a ser cuerpos que no son negros en sí, sino son los llamados cuerpos grises, ¿sí? Bueno, entonces tenemos R, una determinada cantidad, proporción de energía radiante que se refleja y la proporción que se absorbe en una determinada cantidad. Luego también vamos a tener la cantidad de energía que refleja. Son todas las propiedades que nosotros necesitamos aplicar para la radiación de un cuerpo. Luego esa radiación de calor es directamente proporcional a una potencia de radiación neta dada por la emisividad, la constante de Stefan-Boltzmann, y que en un principio, ya vamos a ver en particular, la ley fue desarrollada como que esa potencia de radiación emitida, neta, era proporcional a la temperatura, a la cuarta. Luego vieron que era proporcional a la diferencia de temperatura a la cuarta. Pero luego dijeron, no todo tengo que pulir mucho, entonces va a tener en función de lo que se le da en llamar la emisividad, que es el decaimiento energético que producen los átomos y que produce esa emisividad. Es directamente también proporcional. Acá están planteando ya la ecuación final. Vemos lo general y después voy a lo particular, ¿sí? Es una forma de explicar. Entonces, ese flujo o esa potencia energética por superficie es igual a la temperatura a la cuarta por la constante de Boltzmann, que es 5,6703 por 10 a la menos 8 vatios metro cuadrado Kelvin cuadrado, ¿sí? Que es unidad de energía por metro cuadrado y la unidad de Kelvin. Para objetos calientes distintos, que no son muy radiadores, directamente lógico, va a depender de su temperatura a la cuarta. Esta sería la ecuación original, fundamental, principal. Luego tenemos en cuenta la emisividad, que para el cuerpo negro la emisividad es ideal, por lo tanto vale 1. Esa emisividad es la relación que existe entre la cantidad que emite con respecto al cuerpo negro. Es un cociente, es adimensional. Y va a variar entre 0 y 1, ¿sí? Un cuerpo va a ser el mayor emisor posible cuanto más negro sea. Ojo, no tengo nada que ver con las razas, ¿no? Estoy hablando de, así se llamó, porque absorbe la mayor cantidad de energía, ¿sí? Ustedes saben por qué. Porque los colores en física se dan por lo que refleja. Y si no refleja nada, Sí, absorbe. o
Claro, se absorbe todo. ¿Qué van a ver en el energético? ¿Qué color van a ver? Negro. Muy bien. ¿Por qué? Porque no están las longitudes de onda que se reflejan que nosotros vemos. Los colores están en función de las longitudes de onda que nosotros podemos absorber. Podemos ver. Bueno, sí, absorber. ¿Sí? ¿Se entiende? Por eso que se llama cuerpo negro. Porque los físicos veían un haz de negro, no veían nada. Entonces dicen, no, esto lo absorbía todo y le llamaron cuerpo negro. ¿Sí? Todo eso es historia, chicos, así que no puedo perder tiempo. Es física, ¿sí? Así que el Renning, es muy lindo libro, se los recomiendo, léanlo. Está muy lindo, muy bien explicado, tanto el tomo 1 como el tomo 2. Creo que las nuevas ediciones vienen en solo tomo, pero bueno, es lo mismo. Entonces, la fórmula de Stephen Goldman está relacionada con la densidad de energía en la radiación hacia un volumen de un espacio determinado. Por lo tanto, ahora ya colocando como si fuese un sólido para que estudiemos bien la radiación en los cuerpos, vamos a ver que esa determinada energía que incide, una parte se refleja, una parte se absorbe y otra parte se transmite. Por lo tanto, la energía total va a ser la suma de todo y cada uno de ellos. Si yo lo divido en el incidente, en el que llega, miembro, van a ver que va a quedar en el primer miembro igual a 1. Esto no está en los libros, chicos, se los desarrollé yo para que lo entiendan. Entonces va a quedar cociente y de allí vienen los distintos conceptos. ¿A qué se le llama reflectancia? A lo que refleja R sobre el total es la fracción de radiación total que incide en función de lo que refleja. La absorbancia es lo que absorbe en función de lo que recibe. Y la transmitancia, tau, es lo que absorbe, lo que transmite en función de lo que recibe. Acá hay otro ejemplo de cómo dan, fíjense ustedes, como si fuese una cavidad cilíndrica, dice este otro autor. ¿Por qué? Porque no tiene una dirección exacta. En cambio, lo otro cúbico da como para pensar. En cambio, este es como si fuese una cavidad cilíndrica que se refleja aleatoriamente en cualquier dirección. Quiere decir que aleatoriamente, si estudiamos desde la física estadística, tendríamos que ver aleatoriamente la probabilidad de reflexión interna de los átomos, ¿sí? En ese caso, entonces, sustituyendo cada uno de sus definiciones, cada una de esta ecuación, vamos a ver que uno va a ser igual a la reflectancia, absorbancia y transmitancia. Por lo tanto, un cuerpo va a ser transparente cuando tau es igual a 1, lo que implica decir que alfa y rho sean igual a 0. ¿Qué quiere decir eso? Que tau transmite la mayor cantidad posible. Para cuerpos opacos, tau es 0. Por lo tanto, el reflector, el máximo reflector, va a ser el que emite todo. ¿Cuánto va a valer? Y 1. Porque E su R va a ser igual a la que incide, va a reflejar todo. Y esos serían los reflectores perfectos, ¿sí? Y los absorbentes perfectos, cuando alfa valga 1, los otros dos 0, como los otros ejemplos. El cuerpo es capaz de absorber toda la energía incidente sin reflejar ni transmitir de ninguna manera. Por lo tanto, ese cuerpo que absorbería todo, que es la cavidad cilíndrica, circular, perdón, es el cuerpo negro. Entonces, ¿qué es el cuerpo negro? Pregunto. ¿Se me durmieron? ¿Qué es el cuerpo negro? Es el cuerpo ideal caracterizado por la propiedad de absorber toda la energía electromagnética que recibe. ¿Mm? Bien. Didácticamente podría ser como una esfera al cual se le hace incidir un haz de luz y... Exactamente, es que es eso, es una Sí. esfera, sí señor. Bueno, quedamos ahí chicos en la definición de cuerpo negro porque no voy a llegar para ver. No va a terminar ahora. Eso, profe, que dicen que cuando hace mucho calor no hay que vestirse de negro, es porque es Sí, como que absorbe todo el calor del sol, sí señor, de la porque el cuerpo, radiación. sí, porque Se el parece cuerpo, más. nosotros lo vemos negro porque no refleja ninguno. ¿Entienden? Entonces,
un suéter, una camisa, una blusa, una remera negra, porque entonces absorbe mayor energía, es verdad. Físicamente está demostrado. Los colores son lo que se refleja. Y al reflejar, tú estás emitiendo energía hacia el medio. Tú estás reflejando, estás rebotando energía, no emitiendo, perdón. Emitiendo es cuando cae el decaimiento energético de los átomos. Les di un pantallazo de lo que sería el estudio de la radiación en los cuerpos, y luego analizamos las distintas leyes para llegar a la ley de radiación que generalmente se las plantea al principio. Nos quedan unos minutos de clase y quiero aprovechar para aclarar lo... Bueno, primero, ¿me entendieron? ¿Alguna duda, inquietud? No, profe. No, profe. No, creo que no, de momento. Bueno, quería aclarar la posibilidad o la forma de promoción que tanto me preguntan. Vamos a ajustar los tiempos y vamos a ajustar la calidad de lo que ustedes entregan y devuelven. No vamos a dar mucho tiempo para la respuesta de los parciales y se va a hacer hincapié en lo conceptual, ¿sí? Eso significa mayor estudio y responsabilidad de parte de ustedes. ¿Vamos? Ahora, bueno, estamos afinando el programa, tenemos todo un año para llegar a la promoción, pero vayan bajando el Sigma Tool, vayan bajando el Mindome. Es Profesor. raro el Mindome, porque a mí me lo deje, yo no lo compré. Y habrán puesto alguna llave, no, es raro, pero a mí no me No, produce. profe, o sea, ahí el Cuando que lo yo va a le descargar, le mandé, dice. está, ahí el que yo le mandé, Ajá, está con 39 subtopics, digamos. mira vos. Si usted le quiere agregar uno más, le sale que para agregar 40 subtópicos más, tiene que pasarse la versión premium. Y que puede poner la- ser, porque sí, es todo. A ver, déjenme, permítanme dejar de compartir. Profe, antes que se vaya, por las dudas, para que no se olvide, no está cargado lo que dijo ni el programa ni la clase, la No, primera clase. sí lo cargué, está el Recién, programa. recién entro en el campus y no me sale a mí. No, profe, no está cargado.